de la máquina. Bueno, entonces tenemos acá que E sub A, esta parte de aquí, es el voltaje inducido de armadura. Es decir, la armadura, si nos acordamos, es la parte que va en el rotor de la máquina. Ahora, el voltaje de armadura va a depender de, de, de cuánto valga Z, cuántos conductores lleva eh, el rotor, la velocidad que lleva, la intensidad de campo y esta variable A. A se le llama números de la corriente y este está relacionado con las bobinas. Ahora, si nosotros vamos modificando la expresión de SUA, nosotros podemos ver que la velocidad la podemos representar como R por omega sub M. Este omega sub M es la velocidad de tipo angular que lleva ese rotor. Aquí hay que hacer una aclaración con respecto a la velocidad angular. La velocidad angular, las unidades son radianes sobre segundo. Y en algunas especificaciones técnicas de los motores ocupan otras unidades para expresar la velocidad de esa máquina, como son los RPM, que son las revoluciones por minuto. Entonces, para aplicar estas fórmulas en la cual tiene que ver la velocidad, nosotros tenemos que trabajarla en las unidades de radianes sobre segundo. Digamos que sin un problema se nos da la velocidad en RPM, entonces nosotros tenemos que hacer esa conversión de RPM a radianes sobre segundo. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, el flujo. El flujo nos va a ser igual a la intensidad del campo magnético por el área en la cual el área del rotor que está bajo la influencia de los polos. Entonces, así se va a definir el flujo magnético. Ok. Sabemos que el rotor de una máquina se aproxima más que todo a la forma cilíndrica, por lo que su área es igual a 2pi RL. Si hay P polos en la máquina, entonces la porción del área asociada con cada polo es el área total A dividida entre el número de polos P. Entonces, más que todo, esta área que está bajo la sombra de los polos va a ser igual al área sobre P, que sería igual a 2pi RL sobre P. Y el flujo por polo total en la máquina tenemos que es 2pi LB sobre P. Ese es para determinar el flujo de la máquina. Ahora, el voltaje interno generado en la máquina, entonces reacomodando la expresión del voltaje de armadura, vamos a tener que desarrollarnos desde 2pi LB sobre P, que esto es
phi. Y Wm es la velocidad angular. Y esta es lo que decíamos la constante de una máquina, la constante de fabricación en los cuales están involucrados las rutas de corriente en los alambres y el número de conductores. Ahora, si nosotros agrupamos por separado estos expresiones, aquí vamos a tener, eh, bueno, voy a borrar esto acá para que se mire bien. Aquí vamos a tener esta parte, 2, ZP 2pi A, tiene que ver más que todo con el diseño del rotor, las especificaciones técnicas, podríamos decir, tanto como el número de conductores, digamos que el valor de A son las rutas de corriente y el número de polos que va a tener la máquina. Phi tiene que ver con el flujo magnético y el flujo magnético tiene que ver con el tipo de material que están usando para el núcleo. Y omega sub m es la velocidad angular que va a tener el generador, podría decirse, o el voltaje de armadura. Entonces, tenemos que el voltaje de armadura va a ser igual a K por phi o W sub M. Es una multiplicación sencilla. Y entonces la constante K, lo que decía, esto es de fabricación de la máquina. Van a disculpar la bulla de los vendedores. Bueno, ahora, esta es la parte más interesante de esto. La velocidad angular, W sub M, va a ser igual a 2pi sobre 60 n sub m. Entonces, las unidades van a ser radianes sobre segundo. Entonces, toda esta expresión del voltaje de la armadura va a ser igual a una constante K' por el flujo y por la velocidad. Entonces, K' aquí es cuando la velocidad esté en radianes sobre segundo. Entonces, este 60 sale de la conversión de la velocidad de RPM, radianes por segundo, para esta constante K. Por eso se emplea esta expresión de K' para los cálculos. Eso es con respecto al voltaje inducido. No sé si hay alguna pregunta por el momento. ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Ok, ok. Sí. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, sigamos. Ahora, digamos, ya tocamos una variable importante del motor, el DCD, que es el voltaje de armadura. Ya ahí no importa si está trabajando como motor o como generador. Ahora,
Vamos a ver la otra variable que es importante en el motor, que es el torque o el par. Que el par en cualquier máquina de CD depende de tres factores, ¿va? El flujo de la máquina, que sería phi, la corriente en el inducido o en la bobina del rotor y su A en la máquina. Esa A es de armadura. Y una constante que depende de la construcción de la máquina, la famosa constante K. El par en el inducido de una máquina real va a ser igual al número de conductores Z multiplicado por el par en cada conductor. Es decir, que este torque del conductor, ese solamente es para un conductor. Va a ser igual al radio del rotor por la corriente del conductor, por la longitud del rotor y la longitud de la espira, perdón, y por la intensidad de campo magnético. Eso va a ser para determinar el torque. Acordémonos que el torque en sí es una cantidad que está relacionada por la fuerza, que las unidades son newton metros. Ok, si hay a caminos de corriente en la máquina, entonces la corriente en el inducido total de la corriente de armadura se divide entre los A caminos de corriente, por lo que la corriente de un solo conductor está dada por la corriente de un solo conductor va a ser igual a la corriente de armadura total entre A, que es el número de o los caminos de corriente. Sigamos. El par en un solo conductor en el motor se puede expresar como, eso es solamente de un conductor, el torque que genera solo un conductor va a ser igual al radio del rotor por la corriente de la armadura, la longitud de la espira L por B sobre A. Ese es solamente para permítame, para una espira. Esa va a ser la expresión. Entonces, como tenemos varios conductores, el par inducido total en el rotor de una máquina va a ser igual, solo le agregamos la variable Z. ZRLB por la corriente de armadura. Aquí hemos reacomodado los factores sobre A. Vamos a ver. Sobre A. Ok. El flujo por polo en la máquina va a ser igual a la intensidad de campo por el área o la sombra del área del cilindro, del rotor, perdón, que es ensombrecida por el polo. Y aquí tenemos que va a ser igual a 2 pi RLB sobre P. Ahora decimos acá, por lo que el par inducido se puede expresar como tau inducido va a ser igual a ZP sobre 2πA por el flujo por la corriente de armadura, donde K va a ser igual a ZP sobre 2πA. Esta podría decirse como es la constante K.
que como aquí decimos, va, constante K, el flujo de la máquina y la corriente que circula. Ok, ahora aquí podemos notar una diferencia importante. ¿Va? En el voltaje inducido tenemos K, la velocidad, perdón, el flujo y la velocidad. Ahora, el torque va a ser igual a la misma constante K, al flujo y a la corriente de armadura. Entonces, podemos ver acá que esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces lo que cambia es esto y esto. Entonces, quiere decir que el voltaje va a estar más influenciado por la velocidad que lleva el, el rotor. Y el torque va a estar suficientemente influenciado por la corriente en la armadura. Porque ustedes pueden ver que K y Phi son iguales, los factores iguales. Entonces, esa podría hacerse una diferenciación muy importante de que el voltaje de armadura va a depender fuertemente de la velocidad y el torque va a depender fuertemente de la corriente de armadura. Ok, no sé si les ha quedado claro, chicos. ¿Alguna duda? Sí, no los oigo. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, todo bien. Ok, ok. Entonces, recapitulando, eh, el voltaje de armadura va a depender prácticamente de la velocidad y, y el torque de la corriente de armadura. Entonces, eso es para tenerlo muy, muy en cuenta. Ok, acá tenemos un ejemplo de un generador de corriente directa de 8 polos, potencia de 25 kilowatts a 120 voltios. Cuenta con un devanado imbricado doble que tiene 64 bobinas y cada bobina tiene 10 vueltas y su velocidad nominal es de 3600 revoluciones por minuto. Podemos ver que acá la velocidad no viene dada en radianes sobre segundo. Entonces, al aplicar las fórmulas, tenemos que convertir esa velocidad nominal a revoluciones sobre minuto. Ok, nos preguntan, ¿cuánto flujo por polo se requiere para producir el voltaje nominal en el generador en condiciones de vacío? Es decir, ¿cuánto flujo va a circular por el polo para que
el generador produzca 120 voltios y no tenga nada de carga en el eje. Eso quiere dar a entender. El inciso E, ¿cuál es la corriente por trayectoria en el inducido del generador con carga nominal? Y el inciso C, ¿cuál es el par inducido en la máquina con carga nominal? Ok, con carga nominal. Entonces, acá he dejado como empezado las fórmulas que están involucradas acá. Y aquí aparece algo que es A igual a MP. Ya vamos a explicar. Ingeniero, Hola, ¿puede regresar un minutito para copiar el ejercicio nada más? ¿cómo no? Gracias. Bueno, les doy un minuto. Aprovechando para los que se han conectado posteriormente, se les invita a que hagan la evaluación docente. Va a estar disponible en esta semana ahí en la parte de anuncios de el aula virtual de conversión electromecánica. Aparece el sitio web en donde ustedes pueden realizar la evaluación al docente. Y ahí aparecen unas indicaciones que deben de tener en cuenta al momento de evaluar al docente. Entonces, eso es un anuncio para los compañeros que se conectaron posteriormente. Ok, ahí me avisa cuando haya terminado de copiar el ejercicio. Ya, ingeniero, gracias. ¿Y los demás? Sí, ingeniero. Va, ok. Ok, vamos a cambiar esto. Ah, no, esto. Vamos a ver. Permítame un momento. Ok, ya lo copiaron más. Sigamos. Ok. Aquí tenemos esta fórmula. Lo que es voltaje de armadura, que va a ser igual a ZP sobre 2πA por la velocidad y por el flujo. Entonces, A igual a MP, donde M es número de devanados completos independientes.
independientes. Ahora P es el número de polos que tenga la máquina. Ok, M es el número de devanados completos independientes y P es número de polos. Entonces, aquí el número de devanados completos independientes, como nos dice que es un devanado imbricado doble. Entonces, M va a ser igual a 2. P nos dice, retrocedió la lámina, 8 polos. Entonces, A va a ser igual a 2 por 8. Y esto nos da igual a 16 caminos de corriente que va a tener. Ahora, eso no hemos terminado el inciso A, que en el inciso A nos pide cuánto flujo por polo. Entonces me voy a la siguiente lámina, diapositiva. Ahora, el número, para determinar el número de polo, el flujo por polo, tengo que despejar FIBA. Tengo que despejar phi, pero tengo que determinar primero esta variable. ¿Cuánto vale Z? Porque ya conozco P. Nos da el problema. Ya calculé A. Ya calculé A. El voltaje de la armadura ya lo tengo, que es 120. 120 voltios. Y ya conozco la velocidad, que la velocidad la tengo que convertir, porque me la da en RPM. Acá, 3600 revoluciones por minuto. Ok, me dice que el devanado imbricado doble tiene 64 bobinas. Para formar una bobina hay que darle 10 vueltas de alambre a cada bobina. Y ya conozco. Ahora vamos a ver cómo es un doble por el variable M, Z, que es el número de conductores, va a ser igual 64 bobinas. Cada bobina dijimos que lleva 10 vueltas. Entonces, por bobina. Como y lleva 2 conductores. Por cada
vuelta. Entonces, podemos ver acá que bobina se me va con bobina. Cambiar el color. Vueltas se me va con vueltas. Entonces, solo nos queda conductores. ¿Cuánto hagan el cálculo? ¿Cuánto les da? Z. ¿Cuánto les da? Díganme, compañeros. ¿Alguien que me dé la respuesta? 1280. Exacto. 1280 conductores. Entonces, para formar ese rotor necesita 1280 conductores. Ahora, la ecuación para el voltaje inducido, la ecuación para el voltaje inducido, para el voltaje inducido. Es su A igual a ZP 2 pi por A por el flujo y por la velocidad. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un despeje del, vamos a despejar esto. Entonces, esto que está en el denominador pasa en el numerador, ¿va? Entonces voy a tener acá, vamos a tener acá el SUA por, perdón, aquí. El SUA por 2 pi A. Aquí hay que tener cuidado con los subíndices y con la letra A. Va a ser igual a ZP por el flujo y omega. Entonces, si yo separo acá, va a ser igual. Todo esto va a pasar dividiendo. Vamos a tener el SUA por 2 pi A entre ZPW. ZP y el flujo, perdón. Ah, no, W, perdón. Ya me estoy equivocando. Recapitulando, el flujo va a ser igual a su A
paréntesis 2πa entre el número de conductores, el número de polos y la velocidad. Ahora, tenemos acá que la velocidad viene dada en revoluciones por minuto o RPM. Voy a la siguiente lámina. La velocidad está dada en RPM. Digamos, les dejo, compañero, la lámina anterior para que copien. Ok, ingeniero. Ok. Me avisan cuando hayan terminado. ¿O sí, compañeros? Sí, ya, ingeniero. Ok. Ok. Como les decía, la velocidad está dada en RPM. Es decir, me da a 3600 revoluciones RPM, porque es lo mismo 3600 revoluciones por minuto. Ok. Vamos con la velocidad. Vamos a convertir. Entonces, la velocidad va a ser igual a 3600 revoluciones por minuto. Y acá decimos que una revolución es 2 pi radianes. Esto es, y tenemos que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, revoluciones, se me elimina con revoluciones, minuto con minuto, entonces nos quedan en el numerador radianes y en el denominador segundos. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da.
¿Cuánto le da? 120 pi rayones entre ¿Cuánto? segundo. Así en número. Exacto. 376.99 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad que lleva la máquina. ¿A alguien no le ha quedado claro cómo se hace esa conversión? Para explicárselo. Díganme, así se los explico. Está claro, ingeniero. ¿Está claro? Bueno, tal vez para los que no les da pena preguntar, pero les voy a dar un tips. Este, más que todo va con el tiempo, no hay problema. El concepto es de revolución. La revolución, vamos a hablar de un círculo. Digamos que aquí inicia y empieza, la máquina sabemos que empieza a dar una vuelta, no importando el sentido, si es el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Digamos que acá, bueno, van a disculpar que esto me quedó feo. Acá llega al mismo punto, entonces corrió una distancia que le llamamos nosotros 2pi y las unidades que ha corrido son radianes. Eso significa, eso es una vuelta o una revolución. Es decir, darle la vuelta al círculo y ha recorrido 2pi, que en vez de ser metros se le llaman radianes. En ese aspecto son acumulados de ángulos, pero expresado en radianes. A eso se refiere eso, de que sale de que una revolución es igual a 2pi radianes. Bueno, siguiendo con el desarrollo del problema, ya conocemos el valor de la velocidad expresada en en, en radianes sobre segundo. Entonces, prosiguiendo, phi va a ser igual al voltaje de la armadura por 2πa sobre ZPW. Solo es de sustituir datos. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, phi va a ser igual 120 voltios por 2 por pi. Que lo determinamos que es 16. El número de conductores, 1000.
280 por el número de polo, 8, y la velocidad que era de 376.99. ¿Cuánto? Hagan el cálculo y me dice cuánto les da pi. ¿Alguien que me diga? Cero punto cero cero tres. Exacto. 0, 0, 31, 25 withers. Eso es el flujo que va a haber por polo. Ok, ahora el inciso B, que nos dice, Ingeniero, una consulta. dígame, ¿En qué se mide phi, dijo? WB, ¿qué significa? ¿cómo? ¿En qué unidades se mide ese phi? Sí, en Webers. Ya, gracias. Webers, creo que es Webers. Webers. O también le dan otro valor que es en, uno ocupan Tesla, pero la mayoría es Weaver. Ok, gracias, ingeniero. Va. Ok, vamos con el inciso B que dice, pero ver, ajá, con carga nominal, la corriente que fluye internamente internamente en el generador entonces vamos a crear otra diapositiva. Inciso A. Aquí aplicamos ley de Ohm.
tenemos, uy, qué feo, más allá. Tenemos vamos para la, tenemos la potencia sobre el su A. Esto va a ser igual a 25.000 watts sobre 120 voltios. ¿Cuánto les da? Digan. Exacto. Ampere. Esa es la corriente que va a circular en la armadura. Ok, ahora vamos al inciso C, que es el torque. El torque. Entonces, estado inducido para otra vez. Va a ser igual a ZP ZP por el flujo por la corriente I sub A 2 por pi por A. Entonces, estado inducido va a ser igual y no me lo da. Vamos a ocupar. Esto puede ir debajo. Va a ser igual a 1280 conductores por el polo, que son 8 por 0.0031 25 por 208.33, que es la corriente. Pero cuando yo, con el contacto que tengo, 2 pi por A, que sería 16. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da.
Veamos, ya hicieron el... ¿Sí? 68.96, ¿verdad? 68. No, ahí sí. Veamos qué hicieron los demás. Ah, y eso es otro. A mí me da 66.31. Exacto, 66.31. Verifiquen los datos los demás compañeros. Aquí es. Sí, eso da. Las unidades serían Newton, Ese no es inteligente. No es por nada, pero es inteligente. Presión de las llantas, le dice cuando tiene que echarle aceite al Pero esa cosa motor. utiliza gasolina, ¿verdad? ¿Cómo? Esa cosa utiliza gasolina. Gasolina, yo solo le echo. Yo no le echo regular. Newton metro va a ser Mami, el torque. eso no tiene llave, vos. ¿Ah? Eso no tiene llave. No tiene llave. No, ¿Y cómo es eso? esto solo así es digital Bueno, aquí. apaguemos un micrófono, por favor. Llaves, ¿eh? Ay, nosotros sí es que es modelo. Es que es 2009. moderna, está en 2017. Hey, José Martínez, apaga el micrófono. Compañero Mauricio. Apague el micrófono. Bueno, ya salieron los primeros bloopers. Ok, gracias. Ok. Accidentalmente se activan los micrófonos. Eso es normal. Así me gusta que se active. Ok, ese sería el problema digamos, que hemos resuelto, en lo cual la parte más curiosa es ahí, es la velocidad, que en ese caso hay que tener mucho cuidado al momento de resolverlos, para más que todo al introducir los datos a la fórmula. Entonces, ese es el único cuidado que deben de tener al momento de resolver este tipo de ejercicio. No sé si ya lo están copiando para pasar a la siguiente diapositiva o ya lo copiaron. Sí, ingeniero. Ya, Sí. va. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de un factor que tiene que ver con las pérdidas en las máquinas. Si se acuerdan que en los transformadores también existían pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre, pérdidas en las líneas de transmisión, también en los motores existen pérdidas. ¿Por qué? Por varios factores, por el material, por las fricciones, etcétera, etcétera. Entonces, y el flujo de potencia. Acordémonos que en los motores la potencia, la mayoría vienen dadas ya sea en kilowatts o en HP. Kilowatts está relacionado a potencia eléctrica, HP o horsepower está relacionado a potencia mecánica. O en algunos libros de texto le llaman caballos de fuerza, caballo OCB, caballo de vapor. En algunos libros de texto, más que todo en física, se da eso. Pero nosotros ya estamos acostumbrados que en el mercado existe un montón de productos que tienen que ver con motores. Por ejemplo, en HP, las bombas, motores, taladros, por ejemplo, taladros de 3/4 HP, de medio HP. Entonces, ya esa terminología ya es muy conocida para nosotros. Ok, hay un parámetro muy importante que está relacionada al rendimiento del motor, que es la eficiencia. La eficiencia es un número adimensional. ¿Por qué? No tiene unidades. Dado que es una relación entre potencias, watts, entre watts se elimina y solo nos queda un número y expresado en porcentaje.
Aquí lo tenemos representado en porcentaje. Entonces, la eficiencia nos dice que es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100%. Ok. Y tenemos las pérdidas que involucran ya una forma más aproximada, definida de la eficiencia, que nos dice que la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida de una máquina son las pérdidas que suceden en su interior. Entonces, por lo tanto, tenemos acá la expresión de la potencia de salida menos la potencia en pérdida entre la potencia de entrada por 100%. Ok. Y en las pérdidas en las máquinas, la potencia en pérdida en las máquinas, acá está este factor, está relacionado a varias pérdidas y se dividen en 5 categorías básicas, que son pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre, y en lo cual ocupamos la expresión de ley de Ohm para potencia, que es igual y cuadrado R. Pérdidas en el cobre. Pérdidas en las escobillas, que también en las escobillas suelen haber una caída de tensión. Y esa caída de tensión se multiplica por la corriente que circula. Tenemos otro tipo de pérdidas que son las pérdidas en el núcleo, que tiene que ver con el material del núcleo, las pérdidas mecánicas y las pérdidas dispersas o misceláneas. Ok. Veamos las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre son las que se presentan en los devanados del inducido y de campo de la máquina. Acordémonos, y ya vamos a ver esto en la otra semana, o la clase del jueves, perdón, de que en un motor de CD hay 2 bobinas muy importantes. Ahorita hemos hablado de la bobina del inducido, que es de la armadura que va en el rotor, pero existe otra bobina que va en el estator, la parte del estator, que puede ser una o varias bobinas, que se le llaman bobinas de campo. Entonces, la I sub A, pérdidas en el inducido, esto tiene que ver con rotor, y esta R sub F, la F field, campo. Esa va alojada en la carcasa va alojada en la carcasa o en el estator. Esa bobina, la de campo. Entonces, aquí ocupan las fórmulas de la ley de Ohm de la corriente al cuadrado por R, que en este caso sería la resistencia de armadura para la pérdida en el inducido, y en el campo, pérdida en el campo sería la R sub F. Ok, en un motor de CD, para adelantarle la próxima semana, prácticamente se puede dividir en 2 circuitos aparte. Un circuito que tiene que ver con el campo y otro circuito que tiene que ver con el inducido o el rotor. Ok. Entonces aquí tenemos una serie de variables que son resistencias, corriente y potencia,
que están involucradas más que todo para el cálculo de esas pérdidas eléctricas. Ahora, vamos a hablar acerca de las pérdidas en las escobillas. Las pérdidas en las escobillas se da por la caída de tensión en las escobillas, son las potencias perdidas a través del contacto potencial de la escobilla de la máquina y están dadas por la ecuación. Esta potencia va a ser igual, potencia en la escobilla igual a B sub E por I sub A. Este B sub E en la mayoría de veces anda rondando los 2 voltios. Entonces, ya conociendo este variable de B sub E, con conocer la corriente de armadura, podemos conocer la potencia que existe en las escobillas. De forma práctica, 2 voltios sería. Bueno, siguiendo acá. Tenemos las otras pérdidas, que son las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo son las producidas por histéresis y por corrientes parásitas. Estas corrientes parásitas tienen un nombre que se le llaman corrientes de Eddy. Así se le llama a ese tipo de corriente. Las pérdidas en el núcleo son producidas por histéresis y por corrientes parásitas que se presentan en el metal del motor. Esto lo he tomado de Chapman. Estas pérdidas varían conforme al cuadrado de la densidad del flujo y en el rotor conforme a la potencia de la velocidad de rotación, es decir, de n elevado a la 1.5. Está relacionado a esas pérdidas en el núcleo, es una sumatoria. Ok. Tenemos las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas, y aquí ya no estamos hablando de parte eléctrica, sino que parte mecánica. Las pérdidas mecánicas en una máquina de CD están asociadas con los efectos mecánicos. Hay 2 tipos básicos de pérdida mecánica: por fricción y rozamiento con el aire. Las pérdidas por fricción son causadas por el frotamiento en los cojinetes de las máquinas, que eso con el tiempo va teniendo un cierto desgaste y ya cuando empieza a desgastar empieza a hacer un pequeño ruido cuando está en funcionamiento la máquina. Mientras que las pérdidas por rozamiento con el aire son causadas por el roce entre las partes móviles de la máquina y el aire que está contenido dentro de la caja del motor. Estas pérdidas varían conforme al cubo de la velocidad de rotación de la máquina, con el cubo. Más que todo aquí internamente, como sabemos que el rotor va girando, entonces existe un pequeño aire que está circulando internamente. Entonces ahí existen unas pérdidas mecánicas y que algunos fabricantes aprovechan esas pérdidas mecánicas para, por ejemplo, ponerle de ahí montar en el eje del rotor un fan o un ventilador, aprovechando esas pérdidas también y a la vez ocupan esas pérdidas para ayudar a que el rotor no se caliente mucho o el motor no se caliente mucho por medio de ese ventilador, ¿va? Entonces logra subsanar, podría decirse, esas pérdidas mecánicas. También tenemos las pérdidas dispersas o pérdidas misionarias. Las pérdidas dispersas no se pueden ubicar en ninguna de las categorías anteriores.
sin importar qué tanta precisión se tenga para considerar las pérdidas. Siempre hay algunas que se escapan de las categorías anteriores. Todas estas se agrupan en pérdidas dispersas. Por convención, en la mayoría de las máquinas, las pérdidas dispersas se toman como el 1% de las pérdidas en plena carga. Podría decirse casi despreciable. Entonces, esto es con respecto a las potencias. Ahora vamos a ver el flujo de potencia. Que en este caso tenemos dos gráficas de flujo de potencia, en lo cual tenemos acá la potencia de entrada es de tipo mecánico. Es de tipo mecánico en el cual tenemos acá un torque por la velocidad. No se logra ver la fórmula, que potencia de entrada va a ser igual al torque aplicado por la velocidad. Entonces, de ahí tenemos pérdidas. Involucran primero las pérdidas diversas o misceláneas. Después siguen las pérdidas mecánicas que le van como restando la amplitud. Veamos esto como una amplitud de tanto. Entonces esa magnitud se va reduciendo con el transcurrir de los eventos. Entonces tenemos las pérdidas diversas que le restan un poco a la potencia de entrada, las pérdidas mecánicas también, y las pérdidas en el núcleo por los factores de histéresis. Entonces viene acá, esta es potencia de conversión, ya convertido. Potencia de conversión. ¿Qué quiere decir? Que como nos acordamos que tenemos en el motor una variable de entrada que es mecánica, después pasa a esa variable a transformarse a tipo electromagnética y al final sucede que tenemos a la salida una variable eléctrica, que en este caso sería un generador, ¿va? Un generador. Entrada potencia mecánica, salida potencia eléctrica, en el a cual la potencia mecánica es convertida a potencia eléctrica. Por eso vemos acá Tau inducido por el torque, perdón, por la velocidad, va a ser igual al voltaje de armadura por la corriente de armadura. Y entonces involucran las pérdidas en el cobre del rotor y del estator. Al final tenemos una potencia de salida que es de tipo eléctrica. Entonces podemos ver las amplitudes de las potencias, que de la potencia de entrada tenía una cierta amplitud y a cual sale reducida, convertida a potencia eléctrica. Entonces, podría decirse que esta es una conversión de energía
mecánico, eléctrica. Ahora tenemos el caso inverso, en el cual la potencia de entrada es una potencia eléctrica y se dan las pérdidas en el cobre. Posteriormente existe la conversión. La conversión de corriente, de potencia eléctrica se transforma en potencia mecánica y empiezan a resultar las pérdidas en el núcleo, las pérdidas mecánicas en sí y las pérdidas diversas que vimos que era no pasaba de un 1%. Al final tenemos una potencia de salida tipo mecánica, que sería en este caso un motor. Entonces, podemos ver cómo están involucradas las pérdidas de potencia en el flujo de potencia, en lo cual tenemos, digamos que no existen máquinas que tengan el 100% de eficiencia, eso es una utopía, sino que hay máquinas que han de tener, y hay una clasificación de máquinas según las eficiencias, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es la parte esa del flujo de potencia, el voltaje inducido y el torque inducido. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Compañero. No, ingeniero. Todo claro. Bueno, ok. Entonces, siempre los invito a que evalúen al docente. En este caso me van a evaluar ustedes a mí. Y a la vez ustedes van a evaluar a todos los demás docentes de las materias en las cuales están inscritos. Entonces,